nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 14º después de Pentecostés. También hoy es la fiesta de San Pío X, y la verdad que dudaba si decir la de San Pío X o la del domingo, pues hemos sido miembros de la fraternidad, y yo lo digo, sigo siendo imperpetuo miembro de la fraternidad, porque cuando me echaron yo hice una petición virtual, se puede decir, a Roma, y no habiendo autoridad ni papa que la juzgue, pues que la juzgue nuestro Señor Jesucristo el día de su venida. Así de claro, porque no se puede echar a un miembro a perpetuidad porque se le dé la gana al superior, y más si tiene la intención de recurrir a un juicio justo. Así de claro. Para eso funciona el derecho. Así que jurídicamente soy más de la fraternidad y de la genuina, no de esta desviada, a partir de Smith-Berger y compañía. Queda claro. Y lo digo con mucho honor y a mucha honra. Pues bien, pero me decidí por el del domingo, pues ya me había enfocado con el tema del sermón, y la verdad que entonces, pues bueno. Pero bien, de todos modos, en este domingo vemos cómo en el Evangelio de hoy, nuestro Señor nos dice que no podemos servir a dos señores, a Dios y a Mamón, o sea, las riquezas. Porque o se amará al uno, odiará al otro, se sufrirá al uno y se despreciará al otro. Entonces, y Dios pone las riquezas. Podría haber puesto la lujuria o la avaricia o las riquezas. ¿Por qué será? Porque quizás ese sea el pecado más común, el de la solicitud por las riquezas. ¿Cuánta gente se desvive y vive por las riquezas? ¿Cuántas guerras por apoderarse de las riquezas? Y pues bien, de todos modos no se puede servir a nada que no sea Dios, porque si no servimos a Dios, serviremos a cualquier otra cosa, y como no hay término medio, terminamos despreciando a Dios. Ese es el fondo del sentido del Evangelio. Y no hay término medio, ni lo puede haber. Lo que pasa es que desgraciadamente hay que decirlo. No vivimos centrados en Dios, no valoramos la obra de Dios. No nos damos cuenta que todo existe porque Dios nos piensa y nos ama en cada momento. Si no, dejaría el mundo, el universo de existir, que fue sacado de la nada. Es decir, que no había nada, solamente Dios existía. Y Él determinó en un momento dado crear. Pero no tenía necesidad de crear. Dios se ama a sí mismo plenamente, no necesita de nada más. Ni para crear por amor a la criatura, como estúpidamente, perdonen, se dice. Porque Dios no puede amar a ninguna criatura ni a todo el universo, aunque lo diga Santo Tomás a veces, para justificar su amor. Ningún amor fuera de Dios satisface a Dios, ni del de todo el universo.
solamente el amor de sí mismo. Y por eso está, y lo vuelvo y lo repito, que el único amor que decide a Dios de crear es que ese amor de sí mismo se comunique en su divinidad, en la encarnación y por la encarnación. Y por la encarnación haga todo el resto para que el Verbo se encarne y cambie el panorama, aunque esto no lo ha dicho Santo Tomás, pero cuántas cosas no se le quedaron en el tintero. Lo lamento, aunque es el genio y el gran doctor insuperable de la Iglesia, pero la parte humana siempre es flaca. No lo podía decir todo ni ver todo, aunque esto para mí tendría que haberlo visto porque es crucial, esencial, porque el amor del universo no justifica el amor de Dios, y Dios no puede amar sino a sí mismo y a las demás cosas en relación a sí mismo. Y en este caso por la creación, queda claro. Pero bueno, después viene el pecado y lo trastorna todo, pero el pecado no nos debe de hacer olvidar las cosas, como lamentablemente de hecho lo ha hecho. Y Cristo se encarnó por el pecado. Estupidez, perdónenme. Porque una obra tan grande e insuperable como la comunicación del ser fuera de la Trinidad, como es la encarnación, no se puede justificar sino por el mismo flujo del amor divino comunicado. Nada más, no tiene otra explicación. Y no me lo tiene que decir la Biblia, ni la revelación, aunque me lo dice por ahí implícita o virtualmente. Pero también lo puedo sacar por deducción teológica. Así de claro. Pues bien, pero también la Biblia me lo dice. Otra cosa es que no se vio. Por eso Cristo es el pimpollo, el fruto. Y por eso entonces el árbol está con raíces, ramas, tronco y hojas para el fruto. Y no porque venga de último o después, no sea él lo primero en la creación de ese árbol. Es una comparación. Pues bien, entonces el hombre no se da cuenta, no nos damos cuenta que hemos sido creados no siendo nada, no habiendo nada. Y Dios sería tan feliz, pero por esa comunicación de su divinidad y amor en la encarnación, es que decide decretar en un mismo decreto la encarnación y maternidad divina, y San José, porque la maternidad divina no es de una soltera, sino de mujer casada, desde toda la eternidad. Y Cristo es el primer predestinado, ahí me lo está diciendo la teología también, pero hay que relacionarla. Y después viene el mundo para Cristo, en ese paradigma de la Virgen, San José y nuestro Señor. Y cobra otra perspectiva, más profunda y que nutre el alma. Y que no es una explicación a medias de un medio amor, como el medio amor que puede haber en todas las criaturas, que no puede compensar el amor divino.
Pues bien, entonces, así Dios nos crea. Y nos mantiene en el ser. Pero creemos que somos dueños. O vivimos no teniéndolo en cuenta. Cuando dependemos de Dios para ser y existir y subsistir permanentemente de Dios. Pero estas cosas no las tenemos en cuenta, vivimos distraídos por esto, por lo otro y por lo que se quiera. Por eso los grandes santos son santos, porque han llegado a esta verdad y la han vivido místicamente. Pero nosotros creemos que ya con cumplir aquí y allá, sí, como tanta gente que tiene al papá, a la mamá, y peor aún hoy en día, está viejo y lo meten en un ancianato para la tercera edad. Sí, se preocupan de él, le pagan, pero ¿qué? Van, lo visitan una vez a la semana, como los fieles vienen a misa y se acabó el cuento. Y no es así, no es así. Y bueno, lo digo porque, valga la comparación, eso es exactamente lo que hacemos con Papá Dios. Exactamente. Y es más importante lo que yo en mi estupidez tenga por hacer. Y no reconozco, que es lo peor. Y creen que con ya 3 Ave Marías, un rosario y se acabó el problema. Soy católico. Sí. Pero muy a medias. Muy a medias. Y ya no hablemos de los demás, porque esos creen en falsos dioses. Así que, ¿qué le vamos a pedir? Así que no nos extrañe el mundo como anda. Entonces, no es de extrañar que prevalecen las riquezas. Y el mundo de hoy está encaminado a ellas. Pues bien, ahí está entonces el grave problema. Y por eso nos dice que no hay que inquietarse por lo que hay que comer, vestir, si los pájaros comen y no tienen graneros, los lirios no hilan y visten mejor que Salomón. Entonces, y no es que esté auspiciando la holgazanería, la flojera, la imprevisión, sino la solicitud terrena. Ser o estar solícitos, ávidos, angurrientos, sedientos de las cosas que proporcionan las riquezas. En esa avaricia, cuando son un medio, no un fin. Y así vive el mundo, y así vivimos, y así le vendemos hasta el alma al demonio, desgraciadamente. Solicitud terrena, angustia de prosperidad. Esa es la filosofía del protestantismo y el éxito de los países anglosajones. La United Express y toda la chichalandia del mundo germano anglosajón. ¿Qué vamos a hacer? Eso es su prisma. Ese es su carisma, esa es su visión. Pues el Evangelio nos dice todo lo contrario. No es el éxito
es la verdad. Pues bien, ahí está. Estamos imbuidos de protestantismo, de anticatolicismo. No hay nada que hacer. Por eso no nos damos cuenta. Y por eso nos afanamos. Cuando el verdadero afán, ya lo dice, hombres de poca fe. Porque lo primero que hay que buscar es el reino de Dios y su justicia. No el éxito, el logro que fomenta nuestra ambición y nuestro orgullo. Es el reino de Dios y su justicia. Hombres de poca fe. Está clarísimo. ¿Y quién busca el reino de Dios? Y hay que buscarlo en esta tierra. Porque el reino de Dios, dicho sea de paso, y su justicia, no es solamente en el cielo, sino aquí en la tierra donde Cristo se hizo rey como hombre por la encarnación en las entrañas virginales de la Santísima Virgen María, su madre. Aquí fue donde se hizo rey como hombre. Y ese es el reino de Dios que se continuará una vez que tenga todo Cristo recapitulado en sí, omnia instaurar en Cristo, en la eternidad en el seno del Padre, pero una vez que Cristo tenga su reino sujeto a sus pies. Eso dicen los salmos, eso dicen las escrituras, ahora mal leídas y mal entendidas. Y aquellos imbéciles que dicen que el reino de Cristo en la tierra, llamado milenarismo, como quieran, está condenado, es un imbécil. Nadie lo puede condenar. Lo condenado es la desviación, como todo en la vida. Pero no el reino que debiéramos de llamar el milenarismo patrístico, que fue el que poluló durante los primeros 4 o 5 siglos de la Iglesia. Y no es en el cielo, porque el Padre Nuestro no me dice, venga, vayamos a tu reino, sino vénganos tu reino. O venga tu reino, más precisamente. Ni a nos, porque no es que venga mi almita consentida, la niña bonita, en su virginal alma que se va a desposar. No. Sentimentalismo barato a lo Kempis, que desprecia la inteligencia. Y sin inteligencia, la voluntad que queda. Sin luz. Así de claro. Y nadie puede amar o querer lo que no conoce. Entonces, ahí está el problema. Así pues, que estas cosas nos inunden el alma y nos demos cuenta por qué ese reino de Cristo en la tierra y sobre esta tierra, y cuando dijo nunca autem, por ahora o mientras tanto mi reino no es de aquí, no negó ante Pilato que él fuera ni rey ni que tuviera reino. Y si él fue rey en la presencia de Pilato, sin reino, era por el momento. Pero no que su reino no fuera en esta tierra. Es lo más
judaico que hay negar el reino de Cristo en la tierra. Es negar la reyesía terrenal de Cristo y su poder como primogénito de todo lo creado. Es allá en el cielo. Mientras que ahora el príncipe de este mundo es Satanás. Así, a Satanás le damos el título de príncipe o rey en esta tierra. A Cristo no se lo queremos dar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la tirria? El odio judaico, que tienen muchos católicos y muchos fieles de aquí. Y esos fieles de aquí o se me ponen en línea o mejor que se vayan. O que se callen por lo menos la boca. Son 2 o 3, pero hacen daño. Y si yo soy hereje y estoy condenado, porque el milenarismo está condenado, entonces no vengan a mi misa porque comunican en sacris. Así se los digo. Y yo no voy a permitir que eso polule aquí, viniendo de conceptos de los franceses judaizados, porque en Francia no se puede hablar de milenarismo. Así de imbéciles son. Por eso no me quedé allá. Porque digo a imbéciles, herejes, porque en el fondo es una herejía. Yo no me voy a... No. Me voy. Pensando me fui allá porque dije, allá está la Meca de la tradición. Pero ¿qué Meca va a haber? Así que lo digo bien clarito. Y aquellos que saben, los 2 o 3, que lo oigan o se los digan bien clarito. Porque yo no me voy con medias tintas. Y al pan pan y al vino vino. Así de claro. Y si no, que pregunte, se instruya. Porque yo hablo con categoría teológica y exegética. No soy un mercanchifle que se pone a hablar porque sí. Así que el curita que esté inoculando estas ideas, que se me enfrente a mí, directamente si puede, o sus esbirros aláteres como estos, y lo hagan y no estén evadiendo la cosa, pero disolviendo por ahí. Así de claro. No lo iba a decir, pero me salió, y bueno, como todo sale así, inspiración divina. Pues bien, entonces ese reino de Dios y su justicia, el reino de Cristo, todo instaurado en él, una vez reestructurado todo este desmadre y encarcelado Satanás durante un periodo de 1000 años más o menos, hasta que se ha soltado y finiquitado de una buena vez. Pero que todo se instaure, recapitule en Cristo. Esa es la divisa de San Pío X. Que no sé si él la llegó a ver con toda claridad en este aspecto como yo lo digo. Porque a veces uno habla y no ve todo lo que las palabras tienen preñado en su contenido, sino un aspecto. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, así sea eyectado el principado de Satanás que ha usurpado por el pecado el reino de Cristo. Pero bueno, entonces vemos cómo todo se engarza y se completa. Y eso es lo que tenemos que buscar en primer lugar. Y no tener solicitud terrena y
ni tampoco dividida nuestra alma, queriendo servir, poniendo una vela a Dios y otra al demonio, cuando es lo más frecuente de hacerlo, y lo hacemos muy inconscientemente, pero lo hacemos casi siempre. Pues bien, por eso debemos de ser completamente de Dios. Y no hace falta estar en el estado sacerdotal o en el estado... No. ¿Quiénes fueron las personas más santas? San José y la Virgen, y fue en el estado de matrimonio. No fue ni monjita ni monjito. Que eso quede claro. Entonces es para todos esto, en cualquier estado, y aún el del matrimonio, porque el matrimonio físico, por decirlo así, no es más que el matrimonio de Dios con la encarnación, y en la encarnación asumiéndonos a todos en esa misma carne o naturaleza humana de Cristo. Y ese es el sentido profundo de la Iglesia. Por eso dice San Pablo que el matrimonio es un pálido reflejo de la unión de Cristo con su Iglesia. Entonces, y además, el matrimonio espiritual de los místicos, esa unión con Dios en vida, antes de morir, que los deja en la impecabilidad. Saben que no se van a condenar, a la que llegan muy pocos místicos y santos, pero existe. Y es para todos, aunque no todos prestan atención. ¿Qué vamos a hacer? Muy distraídos andamos por este mundo. Por eso este mundo es como un puente que hay que atravesarlo, pero no establecer en él la morada. Pues bien, que estas cosas, mis estimados hermanos, nos ayuden para que tengamos más la plenivivencia de Dios en todo y en nuestro propio existir y nuestro propio ser. Y seamos más de Dios. Y así no vivamos solícitos por las riquezas de este mundo y siendo así hombres de poca fe, mediocres en la fe, sino que busquemos las cosas de Dios, es decir, el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, el Padre, buen Padre, sabe que las necesitamos y nos la dará por añadidura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.